Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Dios le bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más delante de su presencia para poder glorificar y adorar el santo nombre del Señor. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que en esta hora nos sintoniza a través de nuestra transmisión. Es un privilegio saludarles en el amor de Cristo. Queremos en esta hermosa hora compartir un momento la palabra del Señor. Antes, hermanos, pedir a Dios la bendición, sea Él por esta tarde, dándonos de su gracia, de su amor, de su misericordia a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. El propósito siempre, hermanos, es darle la alabanza, darle la honra y la gloria a quien honra y gloria se merece, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que en esta tarde nos acompañan en estos minutos de transmisión. Queremos hacerlo todos, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es un privilegio poderles, hermanos, saludar en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la misericordia de Dios acompañe en cada momento la vida de cada uno de los hermanos. Gloria al Señor, que en esta tarde pues se conectan con cada uno de nosotros. Dios bendiga la vida de mi hermano Gilberto Campos, Dios bendiga a la familia Campos. Es un privilegio en esta tarde saludarles en el amor de Cristo. Queremos, hermanos, compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a tomar, hermanos, el pasaje que se encuentra, hermanos, en el libro o el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Gloria al Señor. Y el versículo 49. Bendito sea Dios en esta hermosa y bendecida hora. Le alabamos, le glorificamos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero, hermanos, tomar del verso 44 en adelante hasta el 49 la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice su letra: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad, en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bendito sea Dios, amado Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Dios amado, en esta tarde por permitirnos poder tomar, Señor, esta palabra, Señor, que es de edificación para cada una de nuestras vidas, enseñanza, Señor, para poder, Dios mío, vivir una vida conforme tú mandas a través de la palabra. Bendice la vida de mis hermanos en esta tarde, quienes van a estar en sintonía con nosotros, Padre. Que esta palabra lleve esperanza, lleve gozo, lleve alegría, lleve consuelo, lleve paz al corazón de cada uno de nosotros. Entendimiento, Señor, para comprender cuál sea tu voluntad, Padre. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Alabamos a Cristo. Como tema, hermano, la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Antes, hermanos, del Señor partir de esta tierra, Él dio instrucciones, dio mandamientos a sus 11 discípulos. Acordémonos que ya no habían 12, solo habían 11. Después de que Jesús resucita, hermanos, porque el traidor, aquel que lo había, hermanos, traicionado, había muerto, había desaparecido ya, hermanos, de la lista de los 12. Bendito sea Dios. Pero estos 11 discípulos, hermanos,
Con el correr del tiempo ellos fueron, hermanos, instruidos, fueron llevados al lugar de preparación para que ellos pudieran, hermanos, poder desempeñar el privilegio de predicar el Evangelio. Y hasta el día de hoy, pues qué bueno, hermanos, que hemos sido alcanzados por gracia a través, hermanos, del mensaje predicado por estos hombres, inspirados divinamente por Dios, para que pudieran ellos, hermanos, aclarar muchas cosas de las que están escritas en los libros. La palabra del Señor dice, hermanos, que todas las cosas que Jesús hizo no están escritas en el libro, en estos libros, porque dice el apóstol Juan, si usted lee, hermanos, a Juan dice que si se hubieran escrito, gloria al Señor, todos los hechos que Jesús pudo hacer en la tierra, dice que Él está seguro que no caberían los libros ni en todo el mundo. Solo imagínense, hermanos, qué maravillas, qué cosas tan grandes las que el Señor hizo, que, hermanos, no eran capaces de poder escribir una por una las cosas que el Señor hacía. Bendito sea Dios. Alabamos a Cristo en esta hermosa y bendecida tarde. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Hay poder en la sangre de Cristo en esta hermosa hora, pues es un privilegio, hermanos, poder. Vemos en San Juan capítulo 21, el versículo 25 dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso, dice el apóstol, que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían escrito. Amén. O sea, hermanos, que las cosas que Jesús hizo fueron muchas y el hombre no era, hermanos, capaz de poder, gloria al Señor, escribir todas, porque, hermanos, sería, hermanos, llevarse un tiempo. Entonces se debería de parar el Evangelio. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que este Evangelio tenía que ser predicado y será predicado en todo el mundo. Bendito sea Dios, alabamos a Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, lo que el Señor promete, hermanos, a través de su palabra. Gloria al Señor. Vamos a entrar en la introducción del tema de esta tarde. Yo quiero, hermanos, que usted tome en cuenta algunas cosas que aparecen, hermanos, en este tema, como lo es la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. La iglesia de Dios tiene que estar preparada porque no sabemos, hermanos, gloria al Señor, el día y la hora. Cuando fue esa promesa, la pregunta, gloria al Señor. El Señor, antes, hermanos, de irse, Él les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén para que recibiesen la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. El Señor les dijo, me voy, pero no los dejo solos. Voy a enviar el Consolador, el cual vendrá de parte de mi Padre, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que está consolando, está adiestrando, está, hermanos, guiando a la iglesia para que pueda caminar y pueda hacer la obra sobre esta tierra. ¿Cuándo fue esa promesa? Sería, hermanos, se refería al Consolador, a Dios mismo, viniendo y morando en estos hombres, hermanos y mujeres, recién perdonados y limpiados, según Juan capítulo 16, verso 7, gloria al Señor, Evangelio de Juan, ya acabamos, hermanos, de mencionar un versículo del Evangelio de Juan, pero vamos a ver, hermanos, Juan capítulo 16, gloria a Dios, y el versículo 7 al 13, la palabra del Señor dice así, gloria a Dios, pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de juicio, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedes sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os
hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, el cual Dios envió, hermanos, por promesa a sus discípulos, el cual todavía mora en la vida de los cristianos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermanos? Es guiar, es convencer, es regenerar al hombre. Una vez que el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, llega, hermanos, y mora, gloria al Señor, en los que de veras son regenerados, limpiados por la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y dice que cuando Él venga, Él, hermano, hará la obra la cual Él ha encomendado. El sacrificio, hermano, de Jesús abrió el camino para que el Espíritu pudiera habitar permanentemente en el creyente, no solo para enseñar y transformar, sino para darle el poder que le capacitaría como testigos en todo el mundo. Es el Espíritu Santo el que capacita, el que da poder, el que liberta, el que limpia y regenera al hombre. Gloria al Señor, porque sabemos que el hombre, hermano, si no tiene la guía, la dirección del Espíritu Santo, el hombre no puede, hermano, realizar la obra. Pero Dios, a través de su palabra, Él cumple con su promesa. Ahora, los apóstoles, hermanos, y los creyentes esperaron en Jerusalén. Entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, ahora vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 12 al 14, y dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Cuando vemos en Lucas que el Señor les está comisionando que se queden en Jerusalén, que no se vayan de que dejen vestidos del poder de lo alto, acordémonos que cuando Jesús iba a ascender al cielo, lo sacó de la ciudad y lo llevó, hermanos, a un lugar, al monte, frente, hermanos, al monte de los olivos, y dice que allí el Señor, hermanos, les dio instrucciones, y allí fue, dice, llevado al cielo. De ahí fue, Él ascendió al cielo, gloria al Señor. Pero dice que le dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense allí y no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Los discípulos obedecieron a Jesús al regresar a Jerusalén para esperar que viniera la experiencia a la cual el Señor tenía que darle, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, estaban unánimes juntos. Gloria al Señor. Los apóstoles y los creyentes, acuérdense que no habían solo apóstoles, también habían unos que habían creído. La Biblia nos menciona, hermanos, que había un número como de 120 personas que esperaron la promesa, esperaron la venida del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se reunieron, no se reunieron solos, habían acompañantes, habían aquella gente, hermanos, que había recibido el mensaje, habían creído en el Señor y en el Evangelio. Ellos también permanecieron juntos, hermanos, allí en el aposento alto. Cuando el Espíritu Santo desciende, dice que todos fueron llenos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos según Hechos, capítulo 2, verso 1. Los apóstoles y los creyentes estuvieron en Jerusalén en el día del Pentecostés, esperando el Espíritu Santo, como se les dijo. Se reunieron en un aposento alto y lo más seguro es que estaban orando y adorando al Señor. Gloria al Señor. Una reunión de cristianos no se reúnen solamente para hablar cosas materiales, cosas, hermanos, de la vida. Ellos se reúnen para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Sin duda, estos 120, hermanos, la Biblia dice que estaban sentados. El momento de la adoración no tiene, hermanos, una guía cómo hacerlo. No hay método. Puede ser menos acostado, es posible que no, puede ser parado, puede ser sentado, puede ser, hermanos, pero tienen que estar unánimes, tienen que estar en un solo sentir, en lo que es, hermano, la comunión con el Espíritu Santo. Esta gente dice que estaban más seguros, que estaban adorando, estaban orando, cuando de repente cayó el Espíritu Santo y los llenó a todos. En el día de Pentecostés era una fiesta judía por la ley de Moisés. Había que guardar esta fiesta cada año, así como la Pascua. La celebraban 50 días después de la Pascua.
lo hacían como si fuera el Sabbat, con adoración pública y con sacrificios en el templo. O sea, hermanos, que no estaban desorganizados, no estaban solo por estar. Estaban, hermanos, dice, unánimes juntos, pero estaban seguramente en adoración. Miremos, hermanos, qué pasó ese día, gloria a Dios, mientras estaban juntos. ¿Qué fue lo que sucedió? En el capítulo 2, versos 2 al 3 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La manifestación del Espíritu Santo cayó, dice, cada uno de ellos como fuego. No era un fuego literal, sino era simbólicamente el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, como las que usted está viendo en la pantalla. Gloria al Señor. Ese fuego, hermanos, era el Espíritu Santo, era la manifestación, esa era la evidencia de que ellos estaban siendo visitados por el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? En esa ocasión la Biblia nos enseña, hermanos, que habían celebraciones, hermanos, en Jerusalén, y toda la gente de Israel, de todos los países lejanos, ellos llegaban. Y vamos a ver esto más adelante. Gloria al Señor. Todos los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, los que estaban presentes, y no solo los 11, tal y como lo había prometido Jesús, bautizó a todos los creyentes con el Espíritu Santo. No, la promesa no fue solamente para los apóstoles, sino para todos aquellos que habían recibido el consejo de la palabra de Dios y estaban tratando de hacer la voluntad de Dios. Esto significa, hermanos, que fue enviado del cielo para vivir en los corazones de sus hijos, vino a habitar en los creyentes para siempre, uniéndonos a todos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que une, el Espíritu Santo es el que lo hace, hermanos, recapacitar y entender y entrar en razón, que es de veramente la adoración que se le da a Dios. Amén. Recordemos que en la cena, hermanos, del Señor, Jesús prometió a sus discípulos que pediría al Padre que les enviara el Consolador, quien viviría en sus hijos para siempre. Según Juan 14, del 16 al 17, Jesús cumplió su promesa. Él siempre, hermanos, hace lo que promete. Él siempre, si ha prometido, hermanos, bendecirte, Él te va a bendecir, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Aleluya. Alabado sea Cristo. Él cumple con su promesa. En ese día, Dios envió al Espíritu Santo para morar en todos los creyentes, así llegar a ser el templo de Dios en la tierra. Acordémonos que nosotros, el Señor nos ha escogido para vivir en comunión, para que vivamos, hermanos, y juntos seamos fortalecidos y formemos ese templo, donde el Espíritu Santo, hermanos, viene a morar. Pero ¿dónde mora el Espíritu Santo? Pregunta. El Espíritu Santo mora donde hay amor, donde hay armonía, donde hay comunión, donde, hermanos, no nos vemos con desprecio, donde el amor nos une, esa convivencia, donde, hermanos, nos sometemos los unos a los otros. ¿Sabe que hay un problema en la iglesia? La gente muchas veces jalan, hermanos, unos para un lado, otros para otro lado. Y eso no es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, lo va a llevar a usted, hermanos, a vivir en comunión. La comunión del Espíritu Santo es que usted tiene que llegar a servir, no a ser servido. El Señor da un ejemplo. Dice que Él, hermanos, no vino a ser servido. Él vino a servir. Y esa es una enseñanza para cada uno de nosotros. El deber de nosotros es servir. Usted, cuando vaya, hermanos, a trabajar en el Señor, hágalo, hermano, de una forma desprendida y hágalo todo para el Señor. Porque el Señor, hermano, es galardonador de los que le aman
y le obedecen. Gloria al Señor. En el libro, hermanos, de Corintios, primera carta de Corintios, hermanos, en el capítulo 6 y el versículo 19, allí, hermanos, está mostrando el apóstol Pablo que usted y yo somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. A eso, hermanos, vino el Espíritu Santo a unirnos para que formemos, hermanos, ese precioso templo donde Él morará siempre. Gloria al Señor, alabándonos, dándonos siempre, hermanos, la fortaleza espiritual. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Gloria al Señor. Veamos qué nos dice 6:19. Dice la palabra del Señor así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Somos el templo, somos la morada, somos, hermanos, la habitación del Espíritu Santo. La pregunta: ¿habita en ti el Espíritu Santo? Preguntamos, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer un examen en nuestra conciencia. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Será que estamos haciendo su voluntad? ¿Será que estamos viviendo para Él? El Espíritu Santo no va a morar en desobedientes. El Espíritu Santo no mora donde hay odio, rencor. El Espíritu Santo mora donde hay paz, hay armonía, hay amor. Acordémonos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol que contra tales cosas no hay ley. Si usted vive, hermanos, en la comunión del Espíritu Santo, usted tiene, hermanos, las cualidades de un verdadero creyente. Como individuos, somos el templo de Dios, pero unidos por el Espíritu, somos la iglesia de Jesucristo. Oiga bien, según Hechos 20:28, unidos, cuando nos unimos, hermanos, en un solo sentir, el Señor nos reconoce como su iglesia. Cuando la iglesia está unida en el Espíritu, estamos todos, hermanos, conscientes de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Él, hermanos, aleluya, mora en nosotros, Él vive en nosotros y nos reconoce como la verdadera iglesia a la que Él viene a buscar. Gloria al Señor. Ese Pentecostés fue el comienzo de la iglesia, su primer día. Desde entonces, todos los creyentes del mundo sienten, hermanos, tienen su parte en ella, en esa iglesia. Somos parte. ¿Cuál fue el primer lugar donde Dios habitó aquí en la tierra? La Biblia, hermanos. La Biblia nos dice que Él estuvo en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, que Moisés construyó, siguiendo sus instrucciones. El Señor se apegó tanto a la ley que Él, hermanos, dijo claramente que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque Él se apegó a la ley. Lo único que Jesús hizo fue, hermanos, renovar el pacto, porque la iglesia estaba, hermanos, aboliendo los mandamientos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando alguien tiene, gloria al Señor, un cargo, hermanos, y tiene una autoridad? A veces el hombre, hermanos, abusa de la autoridad y la usa solamente para su beneficio, dejando desprotegidos para quienes la ley se ha hecho. Gloria al Señor. Él mora, hermanos, en el templo hecho por Moisés, siguiendo sus instrucciones, según Éxodo capítulo 25, verso 8. Tal vez no le voy a leer estos versículos por falta de tiempo, hermano, porque el tema es bastante largo. Pero queremos, hermanos, que usted, si tiene papel y lápiz, pueda ahí tomar, hermanos, en cuenta. Aleluya. Dice que Jesús vivió en el tabernáculo de Moisés. Éxodo 25:8 y Éxodo 40,
34. Para que el Dios Santo habitara entre gente caída, tuvo que crear y elaborar un sistema de leyes sacrificiales o sacrificios que temporalmente cubrirán sus pecados y los protegieran de su ira. ¿Qué era lo que la gente hacía? Cada año ellos iban, hermanos, al templo a redimir sus pecados, llevando la sangre de un cordero, de un macho cabrillo, de un palomino, y, hermanos, hacían el sacrificio para que, hermanos, la ira de Dios se apaciguara, y el hombre, hermanos, cometía los mismos errores cada año. No había necesidad de que hiciera tantos sacrificios. Ahora, Cristo vino de una vez por todas a dar el sacrificio para curarnos de ese mal. Luego dice que bajó temporalmente. Dice que el sacrificio que temporalmente cubría sus pecados y los protegiera de la ira de Dios. Luego bajó al templo que Salomón le construyó según primer libro de Reyes en el capítulo 8, verso 10 y 11, 27. Aunque el pueblo, hermanos, amó, aleluya, el pecado más que a Dios, rechazándolo junto con sus glorias, y por eso dejó el templo, según Ezequiel, hermanos, en el capítulo 10, verso 18 al 19. Poco después, el ejército de Babilonia destruyó el templo, según hermanos segundo de Reyes, en el capítulo 25, del 8 al 9, con el tiempo, un nuevo templo fue construido y la gloria de Dios regresó cuando, hermanos, envió a su Hijo Jesús. Según Marcos, en el capítulo 11, verso 11, la gente no reconoció a Jesús, el Hijo de Dios, y le crucificaron. En Juan capítulo 19, versos 6 al 7, cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, Dios, hermano, rasgó de arriba hacia abajo el velo del templo que separaba el pueblo de su presencia. Según Juan 19:30, Marcos 27:50, 51. Ahora, Dios quiso mostrar, hermanos, que el camino hacia Él había sido restaurado. Aún más, su morada no sería una casa, sino el corazón de su pueblo. Él lo que quería era que el pueblo entendiera que ya no bastaba ir con sacrificios al templo, sino, hermanos, hacer un sacrificio de una vez por todas. Y fue cuando Jesús se entregó, hermanos, por los pecados del hombre. Y ahora, hermanos, hemos venido, ya el Señor ya no viene a morar en templos hechos de manos de hombre, sino que Él mora en el corazón de sus hijos, aquellos que de verdad, hermanos, le han recibido y han querido hacer un cambio en su vida. En esos mora el Señor. Vamos a seguir hablando sobre esto, hermano, porque es muy importante reconocer. Yo quiero que entienda, la iglesia de Dios ha sido llamada, hermanos, a santidad. Ha sido, hermanos, escogida del mundo. Ha sido sacada de la inmundicia y puesta, hermanos, en la luz y ser lavada con la sangre de Cristo para no volver al pecado. Y si una vez, hermanos, se vuelve al pecado, entonces significa, hermanos, que ya no hay otro sacrificio. Solamente venir arrepentido a los pies de Cristo y pedir perdón. Vemos que en el día del Pentecostés Dios vino a morar en su pueblo. Este fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Desde entonces el Espíritu Santo vive en los corazones de cada creyente. En el momento que creyó al Evangelio, el Espíritu Santo entró en su vida para hacer, hermanos, una morada. Gloria a Cristo. Vemos que el Espíritu Santo, Él mora en el corazón de aquellos, hermanos, que sinceramente quieren servirle, quieren prestarle o quieren invitarlo, porque es otra cosa que el Espíritu Santo tiene. Que Él, hermano, espera que usted lo invite para Él poder entrar y morar en su corazón.
Hoy, hermanos, no tenemos que esperar que el Espíritu descienda de la misma manera que fueron instruidos los discípulos en el día de Pentecostés. El Espíritu bajó para, hermanos, establecer la iglesia de Cristo. O sea, cuando el Espíritu vino a establecer, hermanos, a construir esa iglesia. Esa iglesia que está construida, hermanos, cada uno de nosotros, somos, hermanos, una pieza para, hermanos, ese templo, la pieza perfecta. Usted y yo, desde el momento que recibimos a Cristo, pasamos a formar parte, hermanos, de una pieza en lo que es el templo de Dios. La iglesia de Cristo, desde entonces, todo el que cree en el Evangelio recibe el Espíritu Santo. El creyente por el Espíritu Santo es parte de la iglesia. Así es que usted tiene que entender que el Espíritu Santo, cuando usted vino, hermanos, el Espíritu Santo lo tocó, lo hizo parte. Dice la Biblia que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu bajó, puso un sello en usted. Y ese sello es imborrable. Solamente el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para mantenerlo, hermanos, visible. Gloria al Señor. Dios, hermano, está viendo en su vida, en mi vida, que ese sello del Espíritu Santo no se borre, que permanezca intacto. El día que Cristo venga a levantar su iglesia, hermanos, va a ser reconocida por el sello del Espíritu Santo. Propiedad. Vamos a seguir viendo más adelante algunas características de la verdadera iglesia, la cual Cristo viene a llevar. Bendito sea Dios. Dice en el versículo 2, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí vamos, hermanos, a entender qué es el hablar en lenguas. Dice que es, hermanos, que es ser lleno del Espíritu. Quiere decir que fueron controlados por el Espíritu Santo. Ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuaba, Él hablaba en la boca de los creyentes. Porque el Espíritu Santo lo que busca, hermanos, es utilizar sus labios, utilizar sus miembros, su cuerpo, para hacer, hermanos, la obra a la cual Dios le ha enviado. Vemos, gloria al Señor. Para eso, hermanos, fue enviado por Jesús, para controlar y enseñar a los hijos de Dios. Así serían sus testigos. El Espíritu Santo mora en nosotros también y quiere controlarnos y usarnos de acuerdo, hermanos, a su voluntad, con el fin de que otros oigan el Evangelio. ¿Se da cuenta, hermanos, para qué usted ha sido elegido? Ha sido elegido, hermanos, para que usted pueda llevar estas buenas nuevas, gloria al Señor, y pueda, hermanos, bendito Dios, llevar el mensaje, pueda, hermano, transmitir. Para eso usted ha sido, hermano, llamado, ha sido escogido, ha sido, hermano, limpio, para que el Espíritu Santo controle y more en su vida. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, hermano, mora en nosotros también y quiere controlarnos, ¿verdad? Vemos, hermanos, leemos nuevamente Hechos capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 2, perdón. Hechos capítulo 2, versículo 4. Nos dice, hermanos, Hechos 2, 4. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Dice la palabra del Señor así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen otras lenguas. ¿Qué sucedió? Cuando leemos, hermanos, de pronto dice que todos los discípulos empezaron a hablar idiomas. Eso fue lo que hablaron los discípulos. No hablaron, hermanos, cerigonzas. Ellos no empezaron, hermanos, a hablar cosas distintas. Comenzaron a hablar idiomas. ¿Cuál fue la razón? El Espíritu Santo les capacitó milagrosamente para que hablaran idiomas diferentes en su lengua nativa. Unos hermanos pensarían que habría confusión
y ruidos en medio de tanta emoción, pero no todos hablaron al mismo tiempo, sino de la manera que el Espíritu les dirigía. Dios no es el autor de la confusión. Él estaba, hermanos, en control de ese evento maravilloso. No eran los creyentes, era Cristo mismo a través de su Espíritu Santo en control de estos hermanos. Lo que sucedía es que en esa fiesta se habían esparcido, hermanos, por la dispersión del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos. Usted se da cuenta, hermanos, ellos se desperdigaron por todas las naciones. Algunos hermanos con el tiempo quisieron regresar a sus tierras natales, pero ya no pudieron porque se habían establecido lejos de Israel. Cuando ellos estaban, hermanos, en su lugar, se establecieron, se originaron, comenzaron a procrear familias, hermanos, y los hijos de ellos comenzaron, hermanos, a aprender el idioma de su tierra natal. Un ejemplo, cuando usted se va de aquí a Estados Unidos y allá, hermanos, se establece su familia, comienza, hermanos, a procrear hijos. Estos muchachos van a aprender inglés, ellos no van a saber el español, aunque ahora, hermanos, se traducen los dos idiomas, pero ellos, hermanos, se van a crecer en el inglés. Ellos cuando vienen a El Salvador, si no han aprendido español, a ellos se les hace bien difícil. Entonces, hermanos, tiene que haber un traductor, que fue lo que sucedió en ese entonces. Los discípulos, dice la Biblia, que eran, hermanos, personas del vulgo. Estos hombres, hermanos, eran sin letra. Cuando hablamos del vulgo, estamos hablando de la gente, hermano, de la clase baja, de la gente de escasos recursos, la gente pobre. ¿Quiénes eran los discípulos? Dice que eran pescadores. Ellos no tenían, hermanos, tiempo para estudios. Ellos vivían afanados de sus trabajos. Pero cuando el Espíritu Santo viene, lo maravilloso fue que ellos, sin saber letras, sin haber estudiado idiomas, ellos comenzaron a traducir el mensaje del Señor en el idioma de esta gente. Seguimos viendo lo que significa. Gloria al Señor. Lo que los evangelios son para Cristo, los hechos de los apóstoles son para el Espíritu Santo. Son el principio de su presencia y poder, ya que Él hace una obra interna en la vida de los creyentes. Cuando Cristo dio la gran comisión, Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. En esta promesa de gracia cumplida, proveyó la extensión de su presencia, el Espíritu Santo, así como la extensión de las actividades misioneras de la iglesia. Así como estuvo con los discípulos en Jerusalén, así estaría con ellos cuando fueran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se cumpliría esta promesa? ¿Cómo se cumpliría esta promesa? La respuesta, hermanos, está en la persona del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus discípulos: pero yo os digo a la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Lo envía Jesús. Gloria al Señor, porque era una promesa que había dado a sus discípulos. Amén. Cristo en su ascensión y al descender el Espíritu Santo hicieron un intercambio. Cristo cambió su presencia corporal con los discípulos en Jerusalén por su omnipresencia espiritual con sus discípulos. En todos lados, el Espíritu Santo
se convirtió en su representante en la tierra, así como Cristo representa al Padre en la tierra. El Espíritu ahora representa al Hijo, a Jesucristo, y esto lo puede ver en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. O sea, hermanos, la palabra nos insta, nos capacita, nos hace entender, hermanos, que es necesario estudiar la Biblia para que reconozcamos verdaderamente cómo la iglesia fue establecida y cómo la iglesia ha venido, hermanos, evolucionando en tiempo para acá. Ahora, ¿qué necesita la iglesia? Volver a los caminos, porque, hermanos, cuando nos damos cuenta a la luz de la palabra, cómo la iglesia primitiva se mantenía, ahora, hermanos, nos da a pensar, ver cómo la iglesia se conduce ahora en día. Es necesario volver y dar una mirada a estos cristianos. Dice la Biblia, hermanos, hablando de la capacidad del Espíritu Santo, que da, hermanos, en el libro de los Hechos 2, capítulo, versículos 5 al 11, dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ahí habían, hermanos, partos, habían medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta cuáles eran las lenguas que hablaban los discípulos? Eran idiomas. Ellos estaban traduciéndoles a cada uno, hablando en el idioma de cada uno de ellos. Ellos se maravillaron viendo, hermanos, este acontecimiento sobrenatural para ellos, porque ellos lo reconocían, que eran gentes, hermanos, de la baja sociedad, la gente más despreciada por el mundo, así como lo es usted y yo ahora en día, despreciados por toda la sociedad, porque somos cristianos, porque predicamos un evangelio, porque nos apartamos del bullicio, porque no participamos en las obras infructuosas de la ley, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y ahora lo que hacemos nosotros es, hermanos, llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. ¿Cómo lo conseguimos? A través de leer, a través de estudiar y a través de pedir la dirección a Dios, porque solamente es Él que capacita a través de su Espíritu Santo la vida de cada creyente. Amén. ¿Por qué le dio el Espíritu Santo a todos estos creyentes? Veamos, la habilidad de hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué? Vemos, hermanos, que en Jerusalén estaban los judíos de diferentes países por motivo de la fiesta. O sea, ¿por qué fue derramado, hermanos, el Espíritu Santo en Pentecostés? Vuelvo a repetir, porque Pentecostés era una fiesta, hermanos, donde todo judío tenía que estar en esa fiesta. Y los judíos que eran, hermanos, residentes de otros países judíos, ellos regresaban a su tierra, regresaban a Jerusalén, regresaban a Israel, para, hermanos, conmemorar la fiesta de Pascuas y ahí poder, gloria al Señor, adorar a Dios. Y el Señor busca, hermanos, esta época para poder enviar el Espíritu Santo, para aprovechar la visita de toda esta gente, hermanos, que había venido de lejanas tierras a adorar a Jerusalén. Era necesario, porque aún ellos, hermanos, estando lejos, también fueron partícipes de la muerte de Cristo. Porque ellos, hermanos, tampoco lo habían reconocido.
Pero acá, hermanos, en el mensaje, y si usted se da cuenta, hermanos, en esa pesca milagrosa se convirtieron 3,000 personas de todos estos que escucharon la palabra del Señor. Ahora, vemos, hermanos, que en Jerusalén estaban judíos de diferentes países por motivo de las fiestas de convocación, como es que habían judíos que hablaban otros idiomas. Vemos en la historia. Históricamente, hace cientos de años, los judíos habían rechazado a Dios y adoraron a otros dioses. Por eso Dios los castigó y permitió a los sirios y a los caldeos que los esclavizaran. Mucho después permitió que los liberaran y regresaran a Jerusalén para, hermanos, construir el templo. Pero dice que muchos se quedaron a vivir en diferentes países. Con el paso del tiempo, algunos perdieron el idioma y solamente hablaban la lengua del país donde vivían. Pero cada vez que había una de estas fiestas, ellos regresaban a Jerusalén para adorar. El motivo de regresar a Jerusalén era para adorar, porque esta gente había reconocido que había un Dios que solamente, hermanos, le debían de adorar en Jerusalén. Entonces, en esa fiesta ellos llegaban. Gloria a Dios. Jesús les dijo a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu Santo para morar en ellos, los capacitaría para ser testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se estaba cumpliendo el mensaje, se estaba cumpliendo la profecía, la palabra de Cristo. Iban a ser testigos. Gloria al Señor. El Espíritu los capacitó de esa manera para que todos oyeran el Evangelio en su propio idioma. Al oírlos dice que estaban maravillados de que pudieran hablar su idioma. Si ellos no andaban con ellos, ellos no vivían en esos lugares. Pero ¿quién estaba haciendo la obra ahí? Era el Espíritu Santo, ya no eran los apóstoles. El Espíritu Santo los estaba utilizando para que ellos pudieran hablar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y estaban, dice, atónitos, maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La reacción, hermanos, de la gente fue mezclada entre sorprendidos y escépticos. Seguramente lo reconocieron que eran de Galilea por la manera de vestirse. No podían entender cómo estos galileos hablaban su idioma, si era gente de la baja sociedad, gente que no tenía capacidad de poder estudiar en otros países. Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo los capacita. Gloria al Señor. Ahora, el libro de los Hechos 2:13 dice: mas otros burlando decían: están llenos de mosto. ¿Qué es esto? Están ebrios, han tomado sustancias que los han vuelto ebrios. Aleluya. Ellos pensaron que estaban, hermanos, ebrios, pero la palabra de Dios se había cumplido. Mientras las personas de otros países podían entenderles, los de Jerusalén no. Por tiempo dedujeron que estaban ebrios. La aplicación de Pedro, según Hechos en el capítulo 2, versos 14 al 21. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles cuando Jesús fue arrestado y no tenían el Espíritu Santo? Vea bien.
actuaron como cobardes. Vemos que Pedro, hermanos, quien dijo que no se escandalizaría, lo negó 3 veces. Hasta dijo, hermanos, que no conocía al Señor cuando le preguntaron. Él amaba a Jesús y era creyente, pero su fe no fue suficiente para darle el poder de mantenerse firme frente a los líderes religiosos y ante los soldados romanos. Pedro le falló a Jesús, pero Jesús no le falló a Pedro. Jesús oró por Pedro pidiendo que no le faltara la fe. De hecho, cuando el Espíritu Santo lo toma, se puso en pie desde la Biblia y frente a todos, sin ningún temor, comenzó a predicar el mensaje de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pedro, dice el capítulo 2, versos 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues, que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día en Israel? Son las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana nadie podía tomar vino ni sidra, no podían estar ebrios. Es importante reconocer la cultura del pueblo de Israel. Ellos por la mañana, hermanos, se les prohíbe que tomen vino. Lo pueden hacer del mediodía en adelante. Gloria al Señor. Entonces Pedro le reprocha: ¿por qué creen que están ebrios si a esta hora nadie puede tomar? Si estamos a la hora tercera, son las 9 de la mañana, no podemos. Gloria al Señor. Pedro, puesto en pie, explicó a todos los fenómenos que habían visto los discípulos. No estaban borrachos, sino que estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, tal y como Jesús lo prometió en el libro de Juan. Amén. Gloria al Señor. Pedro, hermanos, termina su sermón según Hechos capítulo 2, del 22 al 36. Termina él su sermón y les dice: varones israelitas, los judíos crucificaron a Cristo. Esto les está diciendo él. Varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Amén. Pedro acusó a los judíos de haber crucificado a Jesús. El Mesías había curado a los enfermos, había sanado a los ciegos y a los muchos, tal y como la Escritura lo había predicho. Según Isaías 29, 18 al 19, también Isaías capítulo 53, verso 4. Jesús resucitó de los muertos e hizo muchos otros milagros para mostrar que él era el escogido de Dios, aunque en medio de tantos prodigios, la mayoría de los judíos lo rechazaron como el ungido enviado por Dios. O sea, este pecado, hermanos, no lo habían confesado, tenían que recibir a Cristo. Perdónenme los de la fe en Jesús, pero cuando se predica, hermanos, el evangelio, debemos de predicar como gentiles, porque los gentiles somos enviados a cumplir la comisión dada por Jesús. Jesús les dice: vayan y prediquen este evangelio
y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, y es mandato de Dios a cumplir con la comisión, con lo que Él nos ha mandado. Cuando Pedro predica en el capítulo, hermanos, 2, versos 38, y les dicen ellos al oír la palabra, porque aquí termina el sermón que Pedro, hermano, está predicando. Dice que ellos le dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué momento Pedro está mandando a bautizar? Muchos dicen, pero los discípulos no bautizaron en el nombre no bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque ellos estaban comisionados primeramente a las ovejas de Israel. Pueblo de Israel tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque ellos tenían que reconocerle como el Mesías. Si no lo reconocían, ellos quedaban fuera de la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cuándo reconocen a Jesús? Hasta después de que muere y los discípulos quedan ya controlados por el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta del error que cometieron, y entonces comienzan ellos a arrepentirse y a aceptar a Jesús y a bautizarse en su nombre. Pero de los gentiles no hay ninguno bautizado. Algunos dicen, pero Cornelio era gentil. Sí, pero Cornelio estaba entre los asesinos de Jesús. Tenía que recibir, gloria al Señor, a Jesús para poder recibir su salvación. Gloria al Señor. Dios levantó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. En el capítulo 2 de Hechos 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Entonces Pedro les dijo: Dios le había levantado de los muertos, aunque Cristo no fue responsable por nuestros pecados. Él voluntariamente pagó el precio por ellos. Venció a Satanás, el pecado y la muerte. Se hubiera tenido pecado o no hubiera pagado por nuestros pecados, entonces no hubiera resucitado. Damos la gloria a Dios, ya que aceptó el sacrificio de Jesús como el pago total por nuestros pecados y lo resucitó. Si no hubiera aceptado la muerte de Cristo, todavía estuviéramos en nuestros pecados, rumbo a pagar por ellos en la eternidad. Según 1 Corintios, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 14 al 17. Todos los creyentes fueron testigos de estas cosas. En el capítulo 2, verso 32 de los Hechos, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro está hablando con una autoridad. Pedro, hermano, y los otros creyentes, bajo el control del Espíritu, satisfacieron con denuedo acerca de la resurrección de Cristo, tal como Él les dijo que lo haría después de que resucitó. Antes, mientras se mostró a los creyentes para que sean testigos de su resurrección, ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente con el propósito de que con gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Vamos a quedar hasta acá. Se nos cortó la luz. Creo, hermanos, que el internet se lo va a desactivar. Pero, hermanos, esperamos de que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes.
Dios bendiga a los que estuvieron conectados, hermanos. Les saludamos en el amor de Cristo. Somos Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente. Hermanos, estamos como filial Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder, ubicados en la notificación Santana 4, Cantón Hato Nuevo, para servirle al Señor y a cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga en esta hermosa tarde. Ha sido, hermanos, un privilegio poder compartir un momento la palabra del Señor. Bendito Dios. Saludos a todos en el amor de Cristo, esperando que sea Dios dándonos siempre, hermanos, la fuerza para poder seguir adelante en la obra del Señor. Hemos, hermanos, compartido un momento, un mensaje, esperando de que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Amén.